habíamos visto que los medios de contraste van a variar de acuerdo a la modalidad imagenológica y a la dinámica de administración del medio de contraste. Habitualmente, el medio de contraste nosotros lo administramos de forma endovenosa, ¿ya? ¿Y qué es lo delicado de la administración endovenosa? La punción endovenosa y el flujo que vamos a requerir de acuerdo a la modalidad imagenológica que vamos a estar trabajando. No es lo mismo trabajar con medios de contraste en rezo que con medios de contraste en escáner. ¿Por qué no es lo mismo? ¿Cuáles son los riesgos inminentes para resonancia en la administración de la punción endovenosa? Una, el aire, que habíamos hablado algo de eso en la semana pasada. ¿Qué otra cosa se hace altamente riesgoso? Por ejemplo, la punción endovenosa, que pareciera que fuera un procedimiento de enfermería bastante simple, pero en resonancia se hace crítico. ¿Por qué? La técnica, pero estamos inmersos en qué cualidades de equipo, qué era lo más crítico de resonancia magnética. El imán y la aguja son metálicas. ¿Puede ser un riesgo para el examen? ¿Puede generar un riesgo para el operador y el paciente? Sí, ya, por favor. Entonces, sí, no es lo mismo funcionar en tomografía que en resonancia magnética, en donde tengo que tener una alta confianza de que el procedimiento lo voy a hacer de forma segura y confiable, eliminando todo lo que tengo que eliminar sin que genere atracción directa por el campo magnético. En escáner ocurren riesgos no iguales, pero también son caracterizables. ¿Por qué? Porque como mencionaba su compañero, hay estudios que son de fase angiográfica y la fase angiográfica requiere un flujo determinado para poder inyectar. Entonces, ¿será lo mismo poner una bránula amarilla que poner una bránula azul? No. De hecho, tengo que saber la clasificación de las bránulas, el flujo promedio de las bránulas y dónde va a estar inserta la bránula, porque no es lo mismo inyectarlo en el lado derecho o en el lado izquierdo, porque en uno de los lados da artefacto en el escáner y en el otro lado no da artefacto en el escáner. Entonces, ¿cómo vamos a decidir eso durante los procedimientos? Es a través de la correcta manipulación de la punción endovenosa, que si bien es cierto, el Código Sanitario indica que los profesionales de la salud podemos puncionar a los pacientes, sin embargo, ustedes pueden hacerlo también bajo supervisión de un profesional, ¿ya? Y es algo que vamos a también ver en el laboratorio, cómo funcionar, hacer la bandeja básica, ¿cierto? Si no van a funcionar, al menos preparar la bandeja básica para el tecnólogo médico o la enfermera que nos va a proporcionar este procedimiento clínico, porque como les comentaba, no es lo mismo administrarlo en resonancia, que tenemos que tener las precauciones por ser elementos metálicos, o en escáner, que necesito un flujo determinado para poder realizar el examen de acuerdo al requerimiento que me están pidiendo, ¿ya? Ahora, además, no solamente eso, sino que la punción endovenosa va incluido, al menos en tomografía computada, con las inyectoras, que la habíamos visto creo que la semana pasada, ¿o no? Le había mostrado un videíto en el cual les explicaba que este equipamiento lo pueden encontrar en rezo y en escáner, pero en rezo es muy baja la probabilidad porque son equipos que tienen que ser compatibles con el resonador, y todo lo que sea compatible con los resonadores son elementos muy caros, muy caros. Entonces, en escáner se van a encontrar con esto sí o sí, porque requerimos de este tipo de elementos. Entonces, imagínense si queda mal instalada la vía endovenosa y además le da un flujo de medio de contraste altamente denso al paciente. Es probable que se pueda producir un evento que tiene cierta recurrencia en el área clínica producto de la punción endovenosa. ¿Cómo se llama ese evento? Que son eventos adversos de la administración de fármacos. No solamente de medio de contacto, sino que fármacos en general. ¿Han escuchado de la extravasación? ¿No? La extravasación es cuando suele pasar, por ejemplo, en las hospitalizaciones, donde o la vía se sale o queda mal puesta, mal instalada, ¿cierto? Y le pasan el fármaco y en vez de pasar por dentro de la vena, sale de la vena y se va acumulando en el extravascular, y dependiendo del fármaco puede producir síndrome compartimental, que es una situación crítica del paciente, que puede llegar a tal incluso de generar necrosis y tener que amputarle el brazo. Ese es el peor escenario, ¿ya? Entonces comprenderán que el yodo, cuando se extravasa, genera complicaciones que tenemos que movernos rápidamente con el paciente, porque el yodo es altamente denso, como habíamos visto. Y eso puede producir complicaciones tan igual como otros fármacos que tienen complicaciones necróticas y que pueden generar compromisos locales en el paciente. Por lo tanto, la punción endovenosa, si bien es cierto, es un procedimiento simple, un procedimiento relativamente fácil, ¿cierto? De bajo costo, entre comillas, pero la mala praxis o la carencia de experiencia en la punción puede ocasionar efectos que pueden ser irremediables para el paciente, ¿ya? O sea, las extravasaciones, la necrosis y los síndromes compartimentales se pueden dar con cualquier fármaco. De hecho, hay cierta recurrencia de las extravasaciones en atenciones intrahospitalarias, en UCI, UTI, en salas comunes, suele darse. Hay cierta tendencia. O sea, un paciente que, aparte que la vía endovenosa tiene cierta data, o sea, no puede pasar más allá de 72 horas, eso es lo que dice la teoría
teoría que tiene que estar instalada hasta que le vuelvan a cambiar la vía. Pero comprenderá que en el servicio público el papel aguanta mucho y a veces pueden estar hasta 5, 7, 10 días la vía y no se la cambian al paciente, ¿ya? Entonces, es importante tomar algunas precauciones, y es algo que vamos a ver en los laboratorios, y voy a ser bien insistente con esto, porque suele pasar también, que típico, que llegan pacientes hospitalizados a los métodos de diagnóstico, redes o escáner, ¿cierto? Y el paciente público tiene una data de vía venosa un poquito antigua, de 2 o 3 días, y llegan, instalan, le ponen ¿cómo se llama? La jeringa, la inyectora y todo, y no prueban la vía. ¿Qué significa no probar la vía? ¿Por qué es necesario probar la vía, verificar la vía endovenosa? Exactamente, para ver si está obstruida o no, para verificar que el flujo y la permeabilidad se encuentren en condiciones óptimas para resistir el flujo que va a recibir por la administración del medio de contraste. Más aún si estamos hablando de yodo, que es un volumen alto, ¿cierto? Y además es altamente denso. Entonces, bien, entonces comprenderán que la administración de medio de contraste, si bien es cierto, parece simple, cuando lleguen a su internado va a ser algo de tema común, a cada rato van a ver que el medio de contraste se inyecta. Sin embargo, tenemos que tener tal experticia para no generar los efectos nocivos que puede producir la mala praxis de administración de medio de contraste, ¿ya? Así que para eso nosotros tenemos que estar preparados siempre para poder socorrer en situaciones adversas. ¿Y a qué me refiero con situaciones adversas? Aquellos pacientes que puedan presentar reacción alérgica o paro cardiorrespiratorio o un choque anafiláctico, ¿cierto? Que sería el peor escenario. Saber los fármacos que vamos a administrar en caso de alguna reacción alérgica, que si bien es cierto, ustedes no lo van a administrar, a menos que estén bajo la supervisión de un profesional, pero sí tienen que conocer el nombre del fármaco, el formato del fármaco y si requiere disolución el fármaco o no, ¿ya? Y además, para eventos adversos agravantes, que es la reanimación cardiopulmonar y la extravasación, que hacer cuáles son los flujogramas que nosotros vamos a trabajar para el proceso de extravasación. Entonces, vamos a considerar que la administración de medio de contraste tiene que ser evaluada por el tecnólogo médico o, en el peor escenario, por un equipo de profesionales cuando no se llega a acuerdo en común, ¿ya? Y evaluar efectivamente qué tantos riesgos y qué tanto beneficio voy a conceder al paciente al momento de administrar el medio de contraste, ¿ya? Y en el caso de que no podamos hacer medio de contraste, ver alternativas imagenológicas que puedan proporcionar una información similar, ¿ya? Ahora, los medios de contraste, como habíamos dicho, sobre todo en el caso del yodo, generan efectos sobre todo a nivel renal y produce un síndrome o una fisiopatología que es algo compleja, que es la nefrotoxicidad inducida por medios de contraste. Como dice su nombre, nefrotoxicidad, o sea, toxicidad renal producida por medios de contraste, ¿ya? Que lo que es básicamente, o en traducción, que es un deterioro, o sea, literalmente, así como muy coloquialmente, echamos a perder los riñones si no nos aseguramos de que el medio de contraste está pasando en el paciente adecuado, en las condiciones mórbidas adecuadas, ¿cierto? Para que ganen mayor beneficio, considerando todos los riesgos que involucra administrar este tipo de fármacos, ¿ya? Por lo tanto, hay ciertas consideraciones que nosotros, tanto tecnólogos como técnicos en imagenología, tienen que saber antes de pasar, posicionar y realizar el examen. Para eso, nosotros tenemos que tener algunos criterios de evaluación en grupos poblacionales de riesgo. ¿Qué grupos poblacionales de riesgo son críticos para la administración de medio de contraste? Pediátricos. ¿Por qué los pacientes pediátricos son grupos de riesgo? Exactamente, porque su trama vascular periférica tiende a ser mucho más pequeña que la de un paciente adulto. Aparte, mientras más pequeño el paciente, probablemente los riesgos van a ser mayores. Más aún, pacientes menores de 1 año se consideran fisiológicamente insuficientes renales, porque no tienen la madurez renal para poder filtrar este tipo de moléculas, ¿ya? ¿Para qué decir el otro grupo que es fundamental? Pacientes embarazadas. ¿Podemos administrar medios de contraste en pacientes embarazadas? No, bajo ninguna instancia, aunque la orden médica indique medio de contraste, porque no va a faltar el médico que se quiera hacer famoso y pide una orden médica con medio de contraste, porque nos faltan los médicos, ¿ya? ¿Qué cosa? Tiene que saber. Y frente a la duda, buena pregunta, frente a la duda, ¿qué hacemos? ¿Qué cosa? Descartar. ¿Y cómo descarto? ¿Qué examen le harían de sangre? ¿Cómo se llama ese examen? La gonadotrofina coriónica. Sí, la gonadotrofina coriónica, el examen de sangre que se le hace a las pacientes para verificar el estadio gestacional. Pero en el caso que la paciente no, o el centro médico no tenga atención de laboratorio, ¿qué le van a pedir? Un test casero de embarazo. Entonces, frente a eso, ¿le hacen el examen o no le hacen el examen? No se hace el examen hasta verificar
la confirmación de datos. Y si la paciente dice, no sé, más no que sí, pero no sé, ¿qué hacen en ese caso? No se hace. Una duda frente a una duda, y esto es como filosofía de vida, chiquillo, frente a una duda es un no. Si su pareja le dice, es que no sé, es un no, fijo, o es no, cotejo, nada más, ¿sí o no? Si la paciente dice, no sé, es que cuando fue su último periodo o la última instancia de actividad sexual, no, fue hace como 25 días, no, entonces no se hace. No, mi última fecha de menstruación fue hace 40 días, no se hace. ¿Por qué? ¿Por qué no se hace? Sobre todo en tomografía computada, una, no se tiene la certeza de la data. Frente a la duda, mejor no. ¿Qué otra cosa? Pues son dos riesgos en escáner. ¿Ah? Una, el feto, ¿cierto? ¿Y qué le puede pasar al feto en tomografía computada? Puede tener más formación y eso debido a qué? A la radiación. O sea, tenemos dos factores de riesgo, la radiación y además la administración de medio de contacto que literalmente al feto coloquialmente lo va a rostizar, ¿ya? Entonces, obviamente va a depender del medio de contacto con el que nosotros lo vamos a caracterizar, ¿ya? Así que para eso tenemos que ver y preguntarle algunas cosas al paciente, como el rango y estadio de función renal del paciente. Para poder saber el rango y el estadio de la función renal del paciente, tengo que pedirle un examen que siempre se pide en imagenología, que es un examen de laboratorio. ¿Cuál es? El de creatinina. ¿Qué es el examen de creatinina? Es un examen sérico, ¿cierto? Es un remanente, un residual que bota habitualmente el riñón y que permite evaluar qué tanto está filtrando ese riñón, ¿ya? Para ver el sedimento de la orina. Exactamente. Entonces, a partir de eso, existen unos cálculos que específicamente en la función renal, que involucran no solamente el valor de creatinina, involucra la edad, el género, el peso del paciente y además el valor de creatinina actualizado. ¿Por qué? Porque me va a dar un valor determinado y este valor es que yo puedo clasificar en esta tablita. La función renal se clasifica en 5 estadios. El primer estadio es el estadio más sano y esta es pregunta de prueba, ¿ya? A aquellos pacientes que estén sobre 90 ml por minuto son pacientes que tienen una función renal normal, sanito, así como ustedes, creo, están todos sanos. ¿Sí? ¿Alguna patología basal? Lupus, eritema, ¿no? Todo sanito hasta ahora, ¿cierto? Ya. Un poquito fallo, pero función renal al menos normal, ¿cierto? Sobre 90. Cuando nos encontramos en el estadio número 2, vamos a estar en aquellos pacientes que se encuentren entre los 60 y los 90. ¿Yo me debería asustar en este estadio? No, la verdad es que no, ¿ya? Habitualmente están los personajes ya un poquito adultos maduros, por decirlo así, como los cuarentones, ya con un poquito de hipertensión, un poquito de diabetes, así como que uso de fármacos. Ahí nos encontramos en ese segundo estadio, ¿ya? ¿Dónde me tengo que empezar a asustar un poco? De 30 para abajo. Entonces, de 30 a 59 estamos en el estadio número 3. ¿Y qué nos dice el estadio número 3? Houston, tenemos problemas. Mitad y mitad. O sea, como que ni funciona ni para bien, ni funciona para mal. Entonces, va a depender de la modalidad imagenológica en la que esté trabajando, cómo voy a trabajar o cómo voy a tratar a este paciente cuando se encuentre en este estadio. Y el estadio número 4 es menor a 30, ¿cierto? Y en este estadio ya el paciente tiene una falla renal y es probable que de este estadio hacia abajo requiera hemodiálisis. ¿Y qué es la hemodiálisis, chiquillos? ¿Habían escuchado ese concepto? Sí, hemodiálisis, que cuando el paciente, no, el paciente está en diálisis. ¿Qué es la hemodiálisis? Cuando más que cambiar la sangre, es para filtrar la sangre, ¿cierto? Al paciente lo ponen en una máquina, le ponen una viendo venosa, ¿cierto? De hecho, tienen líneas específicas, catéteres, cuando ya los pacientes tienen las vías vasculares periféricas sumamente maltratadas, ya le ponen catéteres en áreas locales específicas para poder filtrar su sangre determinados días de la semana. De hecho, se filtran cada 3, 4 veces dependiendo de la condición mórbida del paciente, ¿ya? Es en este estadio, finalmente, en donde yo, dependiendo de la modalidad imagenológica, o rechazo definitivamente la administración del medio de contraste. Para realizar estos exámenes, entonces, con administración de medio de contraste, siempre tengo que pedir exámenes de laboratorio, que en este caso es el examen de creatinina. ¿Y cómo vamos a calcular este valor de acuerdo a la edad, de acuerdo al peso, de acuerdo al género, ¿cierto? Más el valor de creatinina con esta fórmula, que se llama la Cockcroft-Gault en paciente adulto y en paciente pediátrico el MDR, ¿ya? Pero para efectos de prueba, que se los voy a preguntar, la fórmula que nosotros trabajamos es la Gault. Ahora, para estos pacientes, un criterio
y habitualmente en algunos centros pequeños como Integramédica, Sonorra, ¿cierto? IMARRED, que son centros pequeños, esclarecen que cualquier creatinina, indistintamente del cálculo que nosotros vamos a tener de la fórmula de coco fulado, cualquier creatinina que esté sobre 1.8 miligramos por decilitro, no se autoriza la administración de medio de contraste, ¿ya? Pero con el cálculo de la creatinina podemos esclarecer un poquito más cómo realmente está funcionando ese riñón, porque no es lo mismo una creatinina de 1.8 de un paciente de 80 años que una creatinina de 1.8 de un paciente de 16 años que hace hipertrofia muscular. Un paciente de alto rendimiento, un deportista, es muy probable que su creatinina salga elevada. ¿Y por qué habitualmente los deportistas tienen creatinina elevada? Porque tienen una mayor sobrecarga proteica, tienen una sobrecarga hídrica, consumen otro tipo de alimentación que es más específica, por lo tanto, su función hemodinámica, que está directamente relacionada con la función renal, tiende a estar alterada. Para ellos, 1.8 no es tema, por lo tanto, se puede hacer un examen. Paciente joven con esa crema encima, deportista. Pero un paciente de 80 años que toma medio litro de agua al día, hipertenso, diabético y con enfermedades degenerativas, que tenga una creatinina de 1.8, es todo un tema. De hecho, es un criterio para poder rechazar el examen con administración de medio de contraste. Entonces comprenderán que la habitualidad de la realización de los estudios de medio de contraste, si bien es cierto, es rápida, y van a ver en los centros médicos que nos movemos rápidos con los pacientes, pero es porque tenemos flujogramas y algoritmos de trabajo que tenemos que ir manejando rápidamente y ustedes tienen que familiarizarse con este criterio. Entonces, ¿qué debería preguntarle a un paciente como criterio de seguridad antes de realizar un examen con medio de contraste? Primero que todo, y sin discriminar, es igual a mayor a 60 años. ¿Por qué sobre mayor de 60? Por la función renal, porque desde los 60 ya se considera tercera edad, ¿ya? Historial de enfermedades renales. No es lo mismo que tenga diálisis, trasplante renal, ¿no es cierto? Si ha tenido cáncer renal o si ha tenido cirugías renales. ¿Por qué? Porque obviamente cualquier alteración indirecta o directa, ¿cierto? Como un cáncer, como un trasplante, ¿cierto? Que vamos a ver que hay, el trasplante renal es condicionante, ¿cierto? O la diálisis puede generar un posterior estrés renal y literalmente, chiquillos, no podemos echar al paciente, ya hasta ahí llegó nuestra carrera y la vida del paciente. ¿Ya? Historias cardiovasculares, o sea, si el paciente tiene hipertensión. ¿Por qué debería preguntarle a un paciente si tiene hipertensión? Porque si un paciente con hipertensión, sobre todo hipertensión no tratada, yo le inyecto yodo, 100 ml de yodo, ¿qué le puede pasar? Taquicardia, subida de presión y le perfectamente, no siempre, porque la taquicardia es el ritmo, que está más rápido de lo habitual. Pero otra cosa es la tensión periférica asociada a la hipertensión, que el corazón esté bombeando con una sobrecarga para generar la dilatación periférica. Eso es lo que finalmente se produce con la hipertensión. Y él, por lo mismo, la gran mayoría de las personas normaliza la retención de líquido, una de las causas por las cuales se produce la hipertensión en los pacientes. Por eso tanta gente, el grupo poblacional, tienen hipertensión. No nacen con hipertensión y llegan a la hipertensión. ¿Por qué? Por los hábitos nutricionales que tienen. Pues, sí. No tengo nada contra las tortas, de verdad, a mí me encantan las tortas, pero generan mucha retención de líquido, hay que decirlo, ¿ya? Antecedentes de diabetes por el fármaco para tratarlo, ¿cierto? Y el uso de la metformina, que hasta el año pasado, porque nosotros tenemos guías internacionales de la ACR para la manipulación de los medios de contraste, ya sea de yodo y de gadolinio, ¿ya? Desde el año, no me acuerdo si el año pasado o el antepasado, la nueva guía coincide que la metformina ya no es un fármaco con el cual tengan que eliminarlo para la administración de medio de contraste. ¿Ya? ¿En qué grupos de riesgo tenemos mayor incidencia de nefropatía? Obviamente pacientes adultos mayores, ¿cierto? Pacientes diabéticos, pacientes con enfermedades renales, ¿cierto? Y pacientes hospitalizados por toda la condición mórbida intrahospitalaria que puede presentar. Cirugías, tratamiento, ¿ya? Bien, obviamente la creatinina va a variar de acuerdo a la modalidad imagenológica que esté trabajando, específicamente el yodo. ¿Por qué? Porque el yodo no solamente es un poco osmolar, o sea, aumenta la osmolaridad de la sangre, sino que además genera estrés renal de larga estadía. Eso quiere decir, hoy día yo inyecto el contraste y mañana la creatinina de ese paciente va a tender a subir y pasados 7 días recién el paciente vuelve a tener su función renal normal. Por lo tanto, la administración de medio contraste es un tema de mediano plazo. ¿Ya? ¿Qué pasa en el caso de los pacientes que ya están declarados en diálisis? Este tipo de pacientes, ¿cierto?, generan unos tipos de complicaciones que en el caso de la administración del yodo, ¿lo puedo resolver? Sí. ¿Por qué? Porque el yodo
puede filtrarlo la máquina de diálisis. O sea, un paciente, ¿y qué me ha pasado? He tenido que hacer estudios con funciones renales alteradas, el médico me autoriza el examen, ¿cierto? El médico jefe y toda la cacha de la espada está todo autorizado, el paciente tiene falla renal, efectivamente, le administramos el medio de contraste y este paciente saliendo del examen se va a diálisis al tiro o dentro de las primeras 12 horas después del examen, ¿ya? Para asegurar que el yodo no se quede estancado en el cuerpo, porque ¿en cuánto tiempo tiene que salir el yodo del cuerpo para antes de que se desestabilice? Entre 4 a 6 horas como máximo y 12 horas es mucho tiempo. Entonces el paciente, habitualmente estos pacientes se quedan hospitalizados, se les programa el examen, se les hace el examen y de pasadita después del examen se los llevan a diálisis para asegurar de que el medio de contraste vaya a salir de su organismo. El yodo, ojo, esto pregunta, el yodo se puede sacar por diálisis. El gadolinio no se puede sacar por diálisis. Eso quiere decir que si el paciente tiene una falla renal y requieren el examen con contraste, el examen no se hace, al menos con contraste. ¿Se puede hacer un examen de resonancia sin contraste? Sí, pero no se administra medio de contraste. Ahora, ¿por qué no se hace el examen con medio de contraste? Porque, como les comentaba anteriormente, se produce una enfermedad mortal que es la fibrosis sistémica nefrogénica. Aquí en Chile hay 2 casos reportados por el Ministerio de Salud y uno del Barros Luquís, para variar, siempre marcando la diferencia del Barros Luco, ¿ya? Aguante el Barros Luco. Entonces, la fibrosis sistémica nefrogénica es una enfermedad reciente. ¿Y cómo se empezaron a dar cuenta los pacientes que tenían esta enfermedad? Porque después de la administración del gado, a los 3-4 meses empezaron con esas lesiones, que son capas dérmicas esclerosantes, como han visto los pacientes con psoriasis, que se le van formando unas llagas así como rosáceas y además escamosas. Ya, imagínense esas llagas grandes en todo el cuerpo y que van avanzando de forma periódica. ¿Ya? Estas lesiones, como dice este tipo de nombre, que es fibrosis, o sea, se producen capas fibrosas de forma sistémica y que se producen por causas nefrogénicas, ¿ya? Y que eso habitualmente se produce de la periferia al centro. Ahora, ¿cómo se produce inicialmente estas lesiones? Se va acumulando el gadolinio, ¿cierto? En la trama muscular principalmente y en la zona dérmica. Y el cuerpo, al igual que la prótesis de mama, empieza a rechazar el gadolinio. Por eso las cápsulas de las prótesis de mama se cambian cada 10 años, porque el cuerpo encapsula la prótesis y la empieza a presionar hasta que se revienta la cápsula interna. Cuando se revienta la cápsula interna, hay que sacar la prótesis y, bueno, si quiere la paciente, reemplazarla, ¿ya? Todos los agentes externos del cuerpo, el cuerpo, valga la redundancia, tiene la capacidad de encapsularlo y retenerlo mediante cápsulas fibrosas. Con el gadolinio, como es un metal, no lo puede eliminar, así que lo empieza a encapsular. Y eso ocasiona las lesiones en el paciente, ¿ya? Y eso produce una alteración muscular en donde se va produciendo no solamente las lesiones fibrosas, sino que además se le va reteniendo el líquido en el paciente de forma progresiva. Y ya vimos, ya les comenté, que el aumento del líquido en el cuerpo genera estrés cardíaco y eso conlleva a una falla hemodinámica, ¿ya? Eso por consecuencia no queda más que esperar hasta que la paciente se nos vaya, ¿ya? Por lo tanto, si no cumplimos los criterios de seguridad en resonancia en aspectos renales, podemos producir esta famosa fibrosis sistema nefrogénica. Pregunta de prueba, ¿en qué casos no debo inyectar medio de contraste? Aunque venga Dios, Boric, aunque venga quien sea a decirle tiene que inyectar, usted le dice que no a pacientes que tengan función renal, no menor de 15, menor de 30, ¿ya? Pacientes con trasplante renal, aunque sea un paciente joven y su función renal se vea normal por el examen de laboratorio, es un no. Y en pacientes que estén en falla renal declarada y que además se encuentren en hemodiálisis. Obviamente es un no rotundo porque el gadolinio traspasa la barrera placentaria. Y lamentablemente lo digo, esto lo confirmaron en pacientes primates. A chimpancés embarazadas le administraron medio de contraste y confirmaron que efectivamente traspasaba la barrera placentaria. Sí, es cruel la forma en que... Bueno, además, pues si es que están las opciones, sí, pero obviamente ni yodo ni gadolinio se le puede inyectar a pacientes embarazadas porque el yodo está más que comprobado que traspasa la barrera placentaria por las cualidades que tiene la molécula, ¿ya? ¿Ah? De hecho, mientras más data tenga ese riñón, más riesgoso es. En el caso de resonancia con el gadolinio, bajo ninguna instancia. En el caso de escáner, con el yodo, sí lo podemos hacer, pero bajo autorización del médico tratante, del nefrólogo, de la unidad de nefrología y con la diálisis asegurada 12 horas después del examen, ¿ya? Ahora, la vida media habitualmente de los medios de contraste tiende a ser lo máximo, el pic máximo,
entre 1 a 2 horas, entonces ya a las 4 horas debería estar eliminado, ¿ya? ¿Qué pasa cuando los pacientes tienen una función regular, o sea, en etapa 3? La función media aumenta el doble, a 5,6. ¿Qué pasa con el paciente cuando tiene función ya declarada, como daño renal entre 15 y 30? Se demora entre 9 a 10 horas en la vida media de excreción del medio de contraste. Y ya pacientes que tengan menor a 15, literalmente nos sacan esta molécula y queda entrampada en el cuerpo por más de 30 horas. De hecho, puede ser mucho más, un estadio permanente, a menos que le asignemos diálisis a este paciente.